Hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un placer nuevamente poder compartir un devocional. Este devocional tiene por título Grandes verdades para ser creídas y es la segunda parte, y su base va a estar en el capítulo 16 de Romanos. Este capítulo va a contribuir sin duda alguna a lo que va a ser una especie de salutación de parte del apóstol Pablo, con algunos matices de cariño muy particulares para con algunos hermanos. Pero mientras leía este material no podía dejar de llevar este pensamiento, de asociarlo con la iglesia local donde me congrego y ver o dejar, o el apóstol mostraba de alguna manera cómo había un cariño muy particular y cómo yo lo podía asociar con algunos hermanos de mi iglesia. El capítulo 16, los primeros versículos van a hablar de Febe, esta diaconisa de Cencrea, que era sin duda alguna bien conocida por Aquila y Priscila, quien luego iban a ser mencionados, y le va a dejar en claro el lugar que ocupaba esta gran mujer, esta gran sierva de Dios. Y me lleva a pensar esto en algunas hermanas de la iglesia. En algunas hermanas que han sido muy, pero muy fieles al Señor, así como lo ha sido Febe. Trataba de entender de alguna manera, mediante este devocional, un poquito el corazón de Pablo, al nombrar a todos los que nombra y asociarlo con la ICEAP, la iglesia donde me congrego, y veía muchas particularidades, muchas similitudes. Así que avancemos. La asociación del apóstol Pablo con Aquila y Priscila era tan, pero tan íntima, que él se creía parte de ellos. Él no va a olvidar cómo ellos expusieron su vida para defenderlo, para acompañarlo, para consolarlo, para estar con él. Y ellos ponían su propia casa para que el evangelio creciera. Y vos sabés que nuestra iglesia cumple 47 años, ahora en octubre, acá en Alto Verde, y no podía dejar de pensar en este detalle, que así como Aquila y Priscila, nuestra iglesia comenzó en un garage, en la iglesia de la familia Barulich, de Mimi y Marcos, de quienes hoy tenemos a Pablo como anciano o pastor de nuestra iglesia. Y fueron hermanos que entendieron todo, entendieron que el entregar completamente su vida tenía que ver con un servicio, tenía que ver con darle de su tiempo, darle de sus cosas para que el evangelio creciera, así como lo entendieron Priscila y Aquila. Entonces, mientras preparaba esto y pensaba en la similitud, en la profundidad del apóstol Pablo, y cómo también eso fue instituido de alguna manera, a lo largo de los años, y cómo fue que estas cartas de recomendación llegaron también a nosotros, de tal manera que aplicamos lo mismo. Las iglesias aplican lo mismo, de tener una preocupación genuina por el Evangelio. Al repasar esta larga lista de nombres, vemos delicadeza, matices, recuerdos muy, pero muy afectuosos, muy entrañables, se traslucen algunos detalles muy íntimos de asociación, de compañerismo, de hermandad, de camaradería, y vemos que eso era la iglesia, de cómo la iglesia iba creciendo y el apóstol Pablo tenía un detalle de cada uno de forma muy, pero muy particular. No podemos olvidarnos de Andrónico y Junias, quien eran sus parientes, y quizás ellos con sus oraciones habían contribuido para que Pablo en un momento especial y particular conociera al Señor. Y me llegaba todo esto a que cuando yo comencé en la iglesia donde me congrego, como fiel estuvo mi hermano el Ru con Cris, mi cuñada, y seguramente han orado, han intercedido, han estado firmes, han estado fieles, y una vez tras otra mandándome un mensaje o animándome para que yo me pueda congregar y que conozca del Señor. Entonces vemos que hay un trabajo detrás de personas que se preocupaban verdaderamente. El versículo 13 de este capítulo deja entrever un detalle muy humano. Dice: saluda a Rufo y a su madre mía también, esta mujer que ha acogido sin duda alguna al apóstol Pablo, lo ha ayudado en sus necesidades, lo ha acompañado, lo ha cuidado, lo ha protegido. Y me lleva a mí a pensar en mi iglesia local. Si bien hay muchos hermanos y quizás pecaría por omisión, y creo que hay muchos hermanos que nos han ayudado, me han ayudado, han dado su tiempo, pero no puedo dejar de pensar en la familia Cepeda, de Olguita, de Chelo, quienes me han recibido en su casa, me han tratado de forma muy, muy particular, me han alimentado espiritualmente, y también alguna que otra comidita para compartir también. Así que fíjate la importancia de todo esto, de cómo hay algo muy humano, muy humano, muy humano que se une, pero que en realidad nosotros los vemos de esa manera, pero es el Señor trabajando en nuestras vidas. Nosotros sentimos afecto por la persona, pero esa persona lleva lo mismo que nosotros, y es
la mente de Cristo, es llevar absolutamente todo ante Cristo. Y vemos a esta mujer, la madre de Rufo, y vemos ese cariño tan particular que tantas mujeres han tenido para con nosotros, que tantos hombres nos han ayudado a seguir adelante. Ciertamente eso va a acarrear una gran recompensa. Este capítulo, hasta acá, viene todo hermoso, pero cuando aparece un pero, generalmente hay un cambio drástico en la situación. No todo es tan hermoso, porque Pablo da un golpe de realidad y dice que en medio de la iglesia iba a haber algunas dificultades. El versículo 17 y 18 dice: les ruego, hermanos, que se fijen en los que causan división y tropiezo en contra de la doctrina que ustedes han aprendido, y que se aparten de ellos, porque tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino para sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonja engañan los corazones de los ingenuos. Y vemos que había obradores de maldad, había aquellos que realmente querían perjudicar, como Judas nos dice en sus cartas lo que estos tiempos iban a pasar, que estas personas se iban a meter, que no son siervos de Dios, sino son introducidos por Satanás para corromper y dividir al pueblo de Dios. Es un gran problema con el cual hoy nos encontramos. Pablo advierte severamente contra ellos que se mantengan firmes, que no cedan ante este tipo de situaciones. Resulta terrible aplicar estas palabras a verdaderos creyentes, aquellos que han puesto su vida por el Evangelio. Pero hay quienes se confunden verdaderamente, hasta que Dios en un momento muestra la luz verdadera para que salgan adelante. El apóstol Pablo advierte a los creyentes de Roma del peligro que existe al escuchar a estos hombres, este tipo de personas que lejos, pero muy lejos están de Dios. Y fíjate la importancia de oír el consejo del sabio o de la voz de Dios. Al poco tiempo fue precisamente en esta iglesia la que abrió las puertas a los falsos maestros, contra quien fue prevenida por parte del apóstol, al punto que en el siglo VII ya estaba entronizado el papado en Roma. Y vemos la decadencia que sucedió hasta 1517 y demás con Lutero, que obviamente hubo unos voceros antes, 1300 y pico, 1400 también. Muchos hermanos que fueron fieles, que aún así levantaron su voz, pero la advertencia de Pablo tenía que ver con que no se dejen seducir por palabras, sino que vayan a la veracidad de la misma, que vayan lo que Dios había establecido y lo que Dios tenía. Y cuánto hemos desobedecido. Acá vemos dos grupos de personas, unos que son fieles y otros que están para causar división. Seremos como aquellos cristianos de la iglesia de Roma, a la cual Pablo escribió con palabras tan pero tan sentidas, tan profundas, de ser hermanos fieles. Seremos como aquel matrimonio conformado por Aquila y Priscila, siempre dispuestos al servicio, amorosos, que llegan siempre a la profundidad de la persona, que se entremeten en el corazón de la persona hasta que la ganan por la preocupación que tienen. Seremos como la madre de Rufo, siempre tan dispuesta a hacer por los demás. Seremos como aquellos que sin perder el amor, se mantuvieron firmes en la fe contra las enseñanzas de los falsos maestros. Procuremos en este día estar firmes y tener esta práctica en nuestras vidas, de que en todo y por todo sea siempre el Señor Jesús, y que tengamos un corazón dispuesto a servir y ayudar al pueblo de Dios. Amén. Que Dios te bendiga.